Entonces vamos a hablar un poquito de la física que yo estaba pues, desarrollando con mis colaboradores los últimos años. Hoy les quiero hablar sobre correlaciones cuánticas en el espacio de fase. Yo desarrollo la teoría, pues física teórica, pero siempre he estado muy interesada en trabajar de la mano con experimentales, ¿cierto? La idea es proponer criterios de certificación de efectos cuánticos que se puedan testar de manera realista, eficiente en el laboratorio. Entonces, primero pues me gustaría empezar con una introducción para como establecer el lenguaje de las cosas que me voy a presentar y motivar pues, el tipo de investigación que yo hago. Y luego algunas estrategias que hemos podido proponer, ¿cierto? Ahí voy a pasar un poquito más rápido y los invito a que conversemos. Si alguien tiene más preguntas, después, ¿cierto? En la pausa. Porque voy a hablar un poco rápido sobre varios resultados. Entonces, está muy difícil, movámoslo. Es que quiero ver un poquito lo que estoy señalando también. Bueno, a ver. ¿Ay? Mejor. Bueno, entonces empecemos. Pues la idea de la representación en el espacio de fase de la cuántica, ¿cierto? Viene como un esfuerzo de incluir a la mecánica clásica en la teoría cuántica. En los años 30, Wigner trató de corregir la mecánica clásica, ¿cierto? Y hizo como un intento de hacer una descripción en el espacio de fase. Allí nos encontramos que a diferencia del espacio de fase clásico, ¿cierto? Nuestras variables canónicas no conmutan. Entonces, las funciones que definen nuestro estado y nuestra dinámica en el espacio de fase son unas funciones un poquito más generales, ya no van a ser no negativas y normalizadas, sino que necesitamos relajar un poco el concepto. Entonces, la descripción que yo voy a hacer en este momento, ¿cierto? Está toda basada en la representación. Mis variables canónicas van a ser lo que yo llamo o llamamos los operadores de campo, ¿cierto? El operador de creación y el operador de aniquilación. Aquí solamente como para recordarles que podemos ver que ellos se relacionan con las variables, por ejemplo, en este caso de posición y momentum del oscilador armónico simple cuántico. Y estas también son variables que conmutan. Entonces, la descripción de los estados y las dinámicas de los estados de luz que vamos a considerar se van a dar en el espacio de fase cuántico, donde vamos a necesitar estas distribuciones más generales. Bueno, entonces la base es bastante rápido. Entonces, la base de la descripción que tenemos en este momento son los operadores de aniquilación y destrucción y los estados coherentes, que son los autoestados del operador de aniquilación, para hacer nuestra referencia clásica. ¿Por qué? Porque estos estados, ¿cierto? Son los estados cuánticos más con comportamiento más clásico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo calculo, por ejemplo, los valores esperados de las cuadraturas de un estado de luz que está en un estado coherente, el comportamiento es oscilatorio, como lo esperamos de nuestros campos clásicos, ¿cierto? Y la descripción se puede hacer completamente usando, digamos, las ecuaciones de Maxwell. Entonces, nuestra referencia clásica van a ser estos estados. Y nosotros tenemos la posibilidad de escribir en esta forma diagonal cualquier estado bosónico, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos aquí es que esta distribución va a tener las propiedades análogas, en el sentido que vamos a usarla igual para la descripción de nuestros estados y de la dinámica del sistema. Va a ser normalizada y podemos calcular valores esperados
¿cierto? De diferentes observables utilizando esta distribución de probabilidad. La diferencia es que esta distribución, como había dicho antes, es un poco más general, puede asemejarse a una distribución de probabilidad clásica. En ese caso, nuestro estado va a ser simplemente una mezcla clásica de nuestros estados coherentes, que como son una referencia clásica, un estado que es una mezcla clásica de cosas clásicas, va a tener también propiedades clásicas. Pero esta distribución puede tener valores negativos, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos estos valores negativos van a ser como el sello de que nuestro estado es cuántico o no clásico, ¿cierto? Entonces, cuando yo hable de aquí en adelante el resto de la presentación de no clasicalidad o de cuanticidad, me refiero en este sentido, en que ya los campos, los estados de luz que vamos a caracterizar no van a ser descritos por las ecuaciones de Maxwell, tienen estos valores negativos van a ser la firma de que esos estados tienen efectos o correlaciones cuánticas que después podemos aprovechar para tareas, ¿cierto? Y se usan bastante para el desarrollo de tecnologías. Entonces, no. ¿Qué pasa? Creo que me salté un slide, pero me va a tocar hablar sin la representación. Bueno, les quería contar que debido al hecho de que esta representación está basada en operadores que no conmutan, diferentes órdenes, ¿cierto? Dependiendo del orden que usemos para describir nuestros operadores, esos valores esperados pueden utilizar aquí diferentes distribuciones. Estos dos punticos que tenemos acá me están representando en este momento que esta expansión en términos de los operadores de aniquilación y creación de este operador está en orden normal. ¿Qué es un orden normal? El orden normal, pensemos en el operador número. Tenemos A, daga, A, ¿cierto? Entonces, todos los operadores de creación van a estar a la izquierda de los operadores de aniquilación. Diferentes órdenes que son infinitos me van a producir diferentes cuasi probabilidades. Por ejemplo, cuando la expresión de esta expansión de mi observable tiene contribuciones simétricas de términos en orden normal y en orden antinormal, reconstruir, pues la función que es relevante para el cálculo de nuestros valores esperados va a ser la función de Wigner. Y cuando todos los términos están organizados de manera antinormal, o sea, con el operador de destrucción a la izquierda del operador creación, entonces tenemos la función de Hoshimi Q function, pues, o la función Q. Perdón. Bueno, entonces lo que todas esas funciones están relacionadas, ¿cierto? Y estas funciones están relacionadas bajo un sistema de parametrización y todas tienen información sobre el sistema. Pero, ¿qué pasa? Que, como vimos acá, la definición de no clasicalidad está dada en términos de la función P, ¿cierto? Esta función P, ¿qué pasa? Que cuando yo puedo garantizar que es positiva, yo estoy probando la clasicalidad del sistema. Y las negatividades me van a indicar sobre la no clasicalidad. Las negatividades de las otras cuasi probabilidades también son una certificación de la no clasicalidad del sistema. Muchos de ustedes reconocen que la función de Wigner puede ser negativa para muchos sistemas y así
experimentalmente, por ejemplo, se certifica la no clasicalidad de muchos sistemas cuánticos. Pero cuando estas funciones, todas excepto la P, son positivas, nosotros no sabemos, no podemos asegurar todavía algo sobre la no clasicalidad del sistema. Hay muchos estados de luz y otros estados cuánticos que tienen la función de Wigner positiva, pero que no, que son no clásicos. Entonces, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un sistema, un método que nos permite relacionar las diferentes cuasi probabilidades, pero que sabemos que mientras más, entonces, estas cuasi probabilidades era muy importante mostrar, no sé qué pasó con mi slide, ellas se conectan vía una convolución con un kernel gaussiano. Este kernel gaussiano las va a hacer cada vez más regulares, es decir, experimentalmente más accesibles, pero las hace menos sensibles en este sentido a la no clasicalidad, ¿cierto? Entonces, por muchos años tuve y sigo teniendo el interés de ver, de encontrar estrategias de reconocer si la función P es negativa o no para certificar la no clasicalidad. Esta función es altamente singular en muchos casos, incluso para solamente un solo modo. Entonces, pues la comunidad hemos hecho varios esfuerzos para encontrar métodos, para encontrar los valores negativos de esa P directamente, ¿cierto? Pero es difícil, o sea, no se puede reconstruir experimentalmente. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación son varios esfuerzos que nosotros hemos hecho para caracterizar, para ver si la función P es negativa, incluso en los casos cuando es altamente singular. Entonces, el primer método fue que propusimos que se hiciera una convolución parecida a la que me pasa de P a la función de Wigner o a la función Q, pero con un kernel no gaussiano, imponiendo, entonces, cuando tenemos aquí un kernel gaussiano, esta función P se traduce de una forma parametrizada a las otras cuasi probabilidades. Y como había dicho antes, las otras, la función de Wigner y la función Q, son más accesibles experimentalmente. Pero entonces queríamos encontrar una manera de medir la función, pues los valores negativos de P, y proponemos aquí un kernel no gaussiano con 3 condiciones. Ay, es demasiado rápido. Ok. Entonces, una que podemos recuperar usando pues que la función aquí que se produce, que la llamamos una función P regularizada, tenga un buen comportamiento, ¿cierto? Ya queremos algo que se pueda reconstruir experimentalmente. Que este kernel no sea negativo. Necesitamos estar completamente seguros que si este objeto nos arroja una negatividad, esa negatividad viene de P, no puede venir de nuestro kernel. Y además lo parametrizamos de manera que podemos siempre recuperar la P original, que es la que tiene información sobre el estado cuántico. ¿Qué ventajas tenía este método sobre otros que se han propuesto? Nuestro kernel realmente nunca incluía negatividades en esta P regularizada y es experimentalmente accesible en términos de unas funciones que no sé, pues les llaman en inglés pattern functions, y la idea es que son funciones que no puede casi en tiempo real en el experimento poner datos aquí. Nosotros consideramos detección homodina balanceada, y entonces estos son los datos que el experimentalista mide en su laboratorio y puede ir poniendo uno a uno los datos aquí, haciendo esta suma, y en el primer momento que tenga una negatividad significativa, está probando
la no clasicalidad de su sistema. Esto, por ejemplo, no se puede hacer con la función de Wigner porque estas funciones están definidas en términos de unas integrales que divergen. Y la utilizamos para probar, por ejemplo, la negatividad del estado comprimido, que es un estado puro gaussiano, que sin embargo es bastante difícil probar experimentalmente vía cuasi probabilidades, que es un estado no clásico. Aquí vemos la reconstrucción experimental para un estado comprimido de nuestra función de P regularizada, donde claramente vemos los valores negativos. Con este tipo de funciones regularizadas podemos estudiar sistemas bastante interesantes. Por ejemplo, estudiar sistemas en términos de correlaciones. Nosotros aquí consideramos un estado que se llama el estado de dos modos comprimido completamente randomizado. No sé, no sé cómo decir eso. Pero bueno, la idea es la siguiente. Se produce un estado de dos modos de vacío comprimido y que este es un estado entrelazado, ¿cierto? En los outputs aquí combinamos dos estados comprimidos en cuadraturas perpendiculares y la misma cantidad de compresión, y luego en los outputs de este divisor de As balanceado me producen un estado entrelazado. Ese estado entrelazado es bastante sensible a la fase, a la información de fase entre los modos, pero podemos hacer una completa aleatorización de la fase y perdemos la información sobre el entrelazamiento. Y se produce este estado aquí, ¿cierto? Este estado está claramente no entrelazado, y si miramos otras condiciones de este estado que normalmente testaríamos para saber si es no clásico, por ejemplo, la función de Wigner no es negativa, la podemos reconstruir fácilmente, pero no es negativa, entonces no nos está dando información. Hay otra cantidad que se llama discordia cuántica, tampoco tiene, no está entrelazado. Y es más, si calculamos los estados reducidos de este estado, los dos son clásicos porque son estados térmicos. Lo que es más interesante es que cuando calculamos la función reducida encontramos negatividades bastante significativas. Esto se debe a que, a pesar de que no haya entrelazamiento, esta correlación de fotón-fotón es una correlación que nosotros no podemos explicar simplemente con la teoría clásica, ¿cierto? Entonces, ahí está. Esta es una de las capacidades que tenemos nosotros de testar correlaciones cuánticas más allá de entrelazamiento en sistemas ópticos. Bueno, otra cosa que podemos analizar utilizando estos métodos, que me parece en particular bastante interesante, es sistemas donde tenemos, porque normalmente la óptica cuántica se divide entre las personas que hacen fotones y los que hacemos campos continuos, ¿cierto? Entonces me parece muy interesante y creo que el futuro de las tecnologías en óptica va a ser poder integrar estos sistemas de variable continua y de variable discreta. Entonces, aquí tenemos que con estas funciones regularizadas también podemos analizar sistemas donde una parte está escrita en términos de variable continua y la otra en términos de variable discreta, ¿cierto? Y que son ahora bastante comunes en diferentes plataformas. Voy a empezar a hablar un poquito rápido, se me acabó el tiempo, entonces les voy a contar y ya bienvenidos todos a conversar conmigo más tarde. Entonces, la idea con esto es que estas matrices, ahora se generan unas matrices de distribuciones donde podemos, esto también es experimentalmente probado, crear superposiciones de sistemas donde una parte es continua y la otra discreta, y podemos aquí con altísimas, bastante significativas, la negatividad de este estado se prueba. Entonces, aquí lo que estamos probando aquí es el entrelazamiento entre estas dos partes, que es el valor, pues los valores aquí
que podemos obtener por fuera de la diagonal en esta matriz de distribución regularizada. Entonces, nosotros también hemos trabajado, por favor. Bueno, entonces, ¿qué pasa siguiendo como la idea de que cuando consideramos una referencia clásica, ¿cierto? Y esa referencia clásica, por ejemplo, lo que estamos considerando antes, que eran los estados convexos, son un espacio de estados, los estados coherentes, que viven en un estado de espacios convexos. Entonces yo sé que si yo me salgo de ese espacio de estados, eso va a ser representado por esas negatividades de la distribución. Y esta fórmula aplica para cualquier referencia clásica que haga parte de un estado de un conjunto, pues, o un espacio convexo, que funciona también para los estados separables, ¿cierto? Entonces yo puedo describir cualquier estado separable en términos de una suma convexa de esta forma, siempre y cuando P sea una distribución de probabilidad. Pero después también hemos probado que esto, si uno relaja las condiciones de la distribución y permite negatividades aquí, cualquier estado entrelazado bipartito se puede escribir de esta manera y una negatividad en P va a certificar el entrelazamiento. Nosotros con experimentales no solamente lo hemos hecho para estados, sino para certificar el entrelazamiento de los sistemas de medición. Porque aquí, por ejemplo, es un ejemplo de, estábamos certificando unos esquemas de medida de proyección en estados de Bell. Y también, ¿cierto? Otro trabajo que hemos hecho con estas cuasi probabilidades es definir unos testigos de entrelazamiento y también testigos de no clasicalidad. Pues en este caso les estoy mostrando de no clasicalidad. Solo quería mostrar aquí unos ejemplos bastante conocidos, muy tradicionales, donde podemos explícitamente ver que hay unos términos cuadráticos aquí en las expresiones de la función de correlación, del parámetro de Mandel y de mi condición de compresión, pero parámetro es, pues, condición de squeezing, y todas ellas tienen alguna forma cuadrática en la expansión de operadores que al final, si lo vemos de esta manera, como representábamos los estados esperados, vemos que aquí tenemos una forma cuadrática y que si este valor es negativo es necesariamente porque P tiene una negatividad. Entonces, esto en general se llaman testigos de no clasicalidad y fueron como unificados en un concepto que se llama que se llama la matriz de momentos, ¿cierto? Que nos permite, el profesor Fogel. Y nosotros lo que hicimos fue proponer unos operadores de esos F en términos de cuasi probabilidades. Y tenemos un criterio que nos permite con cualquier cuasi probabilidad y testar la negatividad de la función de P. ¿Cómo? O sea, les voy a mostrar, son infinitas desigualdades, porque nosotros podemos variar varios parámetros. Podemos variar un parámetro que define qué cuasi probabilidad estamos usando y podemos definir un parámetro que es la posición en el espacio de fase. Entonces, estas desigualdades son súper poderosas para reconocer la no clasicalidad de estados de luz, porque me permite casi que ingeniar una desigualdad para el experimento que tenga nuestros colegas experimentales. Si ya reconstruyeron y solo pueden reconstruir la función de Wigner, por ejemplo, tenemos un criterio que solamente usa la función de Wigner en varios puntos del espacio de fase, o se puede calcular diferentes cuasi probabilidades en el mismo espacio de fase y las podemos comparar. Nótese aquí que usamos cuasi probabilidades que son fáciles o se pueden reconstruir en el laboratorio, y la violación de estas desigualdades
pues nos va a certificar el entrelazamiento. Esto también lo hicimos para, en caso multimodo, tenemos desigualdades que nos permiten certificar correlaciones. Y también ha sido testado experimentalmente. Pues aquí, lamentablemente no tengo tiempo para explicar con mucho detalle, pero queremos, estos puntos son los datos experimentales y aquí en la parte naranja más clara son regiones de nuestro espacio de parámetros de pérdidas y ruido, donde otros criterios más tradicionales de no clasicalidad aplican, pero en la parte oscura es donde nuestro criterio va más allá de lo que se podía probar, porque es bastante robusto al ruido y a las pérdidas. Entonces, esto es otro, pues en este caso en particular, para este experimento probamos dos de las desigualdades, la que es en un solo punto del espacio de fase usando la función Q y la función de Wigner, y esta que es simplemente para la función de Wigner. Bueno, este es otro, voy a pasar este más rápido, aquí lo que hacemos es probar con que varios efectos que se creían distintos terminan siendo el mismo, cuando consideramos representaciones de modos y partículas en la descripción de la luz. Los invito pues ay, no. Y aquí también podemos probar pues con, ay, no, ¿qué pasa? Está bien. Con valores negativos, entrelazamiento y no clasicalidad, siendo. Bueno, entonces la idea era discutir que pues la no clasicalidad, ¿cierto? Definirla para que supieran yo qué estaba, a qué me refería. Luego introdujimos los criterios en términos de cuasi probabilidades y sus valores negativos, y también de los testigos de no clasicalidad. Y cómo nosotros unimos esas dos y propusimos unos testigos en términos de cuasi probabilidades. Pues traté de motivar pues este framework y me parece súper interesante que nosotros tenemos una constante comunicación con experimentales y podemos discutir y proponer algo que realmente es útil para ellos. Y que podemos tener sistemas más complejos, pues describir sistemas más complejos que además aplican para muchas plataformas físicas. Pues les quería agradecer a mis estudiantes que estuvieron aquí y que me ayudaron muchísimo. La clase fue súper divertida, pero yo no sé qué hubiera hecho sin ellos. Y este es mi pequeño grupo en Viena. Nosotros hacemos parte de un ecosistema un poquito más grande. No, pero espérate. Bueno. Ay, ¿dónde está? Bueno, y obviamente yo no hago todo esto sola, pues tengo un montón de colaboradores y este es más o menos el escenario de mis colaboraciones en este momento, los temas en los que vamos trabajando activamente. Nosotros, sobre todo las personas en TU Wien, hacemos parte de un centro que se llama el Centro de Viena para Ciencia Cuántica y Tecnología. Estos son algunos de los profesores, me faltó actualizarlo, hay unos más este año. Son todos los grupos que hacen cuántica en Viena, solo en Viena. Y este centro recibe 2 veces al año aplicaciones para doctorados. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando cualquiera de nosotros tiene una posición de doctorado, lo anuncia vía este centro y de forma colectiva se reciben aplicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes aplican, ustedes pueden, todos estos profesores o los que estén interesados en un nuevo estudiante de doctorado, van a mirar las aplicaciones. O sea que ustedes no están aplicando a un solo profesor, sino que tienen un contacto con cualquier persona del centro que esté interesada en contratar. Esto ha sido una iniciativa bastante interesante, bastante conveniente para todos nosotros,
¿cierto? Porque hay un procesamiento, digamos, centralizado de las aplicaciones y la oportunidad, hay excelentes oportunidades. Esto fue tan exitoso que ahora lo extendieron a todo, ya, profe, a todo, no, a todo Austria. Entonces, pueden buscar o el BCQ o pueden buscar Quanta, porque aquí también ya están recibiendo aplicaciones centralizadas para todos los profesores en Austria, que son todos estos profesores que ven aquí. Todos estos grupos hacemos parte de este Cluster of Excellence y entonces pues hay muchas oportunidades de diferentes tipos. Los invito a que miren y pues hacen de todo. No, donde nos paremos aquí a discutir, no nos quedamos. Bueno, y con esto quería terminar mi presentación. Fue un poco accidentada, espero que se haya entendido. Gracias.